Vamos a empezar hablando del transporte porque está César Ruiz Díaz, que es del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana. César, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Espero que estén todos bien. Gracias por atendernos. Bueno, queríamos entender bien el planteamiento de ustedes y te empiezo preguntando esto. ¿Hasta dónde entendemos? Ustedes dicen, en las actuales condiciones, así como estamos trabajando, ya no vamos a salir a trabajar en mayo, salvo que haya una ayuda o un subsidio del Estado para lo que hacemos. ¿Es correcto el planteamiento? Es correcto. ¿Por qué piden el subsidio? Allí es donde queremos entender, digamos, si podés describir un poco la realidad por la que están pidiendo esa plata y después entramos a otros temas. Como primera medida tenemos que entender que el transporte de Asunción y área metropolitana no vive en una burbuja. ¿Qué quiero decir? El transporte de pasajeros que va al interior de la República hace un mes que está parado, no operando. El transporte internacional de Asunción a Buenos Aires, a Sao Paulo, a Curitiba, está parado hace un mes, no operan. Nosotros venimos operando hace más de 30 días en estas condiciones. Y nuestra remuneración es en función a una tarifa plana. Esa tarifa plana significa que la remuneración, el precio del pasaje y la rentabilidad están acordes a la cantidad de pasajeros transportados. Es decir, vos tenés un restaurante y necesitas vender tus platos a X precio en función a la cantidad de gente que visita tu restaurante. Es lo mismo que se da en el transporte público. Transportábamos 1.200.000 personas y hoy estamos llevando 120.000, 150.000 personas. Ha bajado el flujo de pasajeros a razón de 80%. Entonces nosotros, hace 30 días atrás, visualizando esta situación que venía, propusimos una reunión en la cual estuvimos en una de las dependencias del Ministerio de Hacienda, con representantes del Ministerio de Hacienda, representantes del Viceministerio de Transporte, la presidenta de Petropar, el presidente del Banco Nacional de Fomento, donde le hicimos entender y le explicamos este planteamiento, y hoy han pasado 32 días y no tuvimos respuesta. 32 días donde dejamos de recaudar $2.600.000 que obviamente magnificarán ustedes en lo que representa en la imposibilidad de seguir haciendo frente al pago de las cuotas con los bancos, por la reposición de repuestos para los proveedores. Ahí te quiero interrumpir. Por sobre todo seguir comprando los combustibles. Sí, ahí te quiero interrumpir. Son 2 millones, vamos a ponerle el número, 2.600.000 que en su conjunto dejaron de facturar ustedes entonces. Exacto. Por mes. Sí. Bueno, todas las empresas que están en Cetrapam. El sistema metropolitano de transporte. Correcto. Pero no son 2.600.000, no voy a decir de pérdida, porque también se redujo, y es lo que quería preguntarte, también se redujo la cantidad de colectivos que sacan, la frecuencia de colectivos, y eso naturalmente también tiene una contrapartida. No digo que sea de 2.600.000, pero hay un número que ustedes dejan de poner para esos colectivos que no salen o salen con una frecuencia cada vez mayor. Es correcta la apreciación y es exacta. Por eso yo en ningún momento dije perdimos 2.600.000. Dije dejamos de facturar. ¿Cuál es la diferencia para encontrar el equilibrio según el cálculo de ustedes? Que hoy tenemos que sentarnos a estructurar una operación organizacional y operacional por sobre todas las cosas que sea sustentable, teniendo en cuenta la cantidad de pasajeros que van a salir al sistema, las frecuencias que el gobierno pretende, para que nosotros tengamos que achicar nuestras estructuras, porque no te olvides que cuando arranca una empresa de transporte ya tiene obligaciones de comprar combustible, pagar a los choferes, inspectores, cajeros, y esa estructura tenemos que achicarla. Entonces necesitamos una estructura organizacional que nos permita volver a tener el dinero para seguir comprando el combustible. Esta ya no es una cuestión meramente de capricho, esta es una cuestión financiera y económica, a tal punto que podemos decir con total responsabilidad, ponemos a disposición nuestros vehículos, nuestros choferes y que el gobierno nos cargue el combustible y salimos a operar sin problema. ¿Y por qué digo eso? Porque ¿qué pasó con los 35 vehículos? Te acordarás vos o ustedes. Sí. Aquellos vehículos negros que eran de los militares, de esto y de los otros estamentos del Estado,
que iban a salir a hacer una prestación del servicio gratuita. Se anunció por todas las redes sociales, por todos los canales de televisión, por todas las radios, pero hoy están ausentes. ¿Por qué? ¿Dónde están? Entonces es muy fácil decir, pero es mucho más difícil hacer. Ahora quiero plantearte esto. Las medidas sanitarias dispuestas en el caso del transporte, en el caso de los colectivos, ustedes no las objetan. Es decir, que suponiendo que se reabran las actividades, que se reactive todo, solamente tengan que viajar pasajeros sentados. ¿Eso va a suponer un nuevo reclamo por parte de ustedes o ustedes no reclamarían si es que se reactiva todo, pero con esa condición de distanciamiento y condición sanitaria? Hay que entender una cuestión ahí. ¿Cómo se estudia el precio del pasaje para Asunción y área metropolitana? En base a una estructura de costos que se denomina estructura plana. Dentro de la estructura plana significa que todos los números que están insertados en esa estructura son en promedio. Y hay un índice que se llama índice de pasajero kilómetro, que es el IPK, el que finalmente determina cuánto tiene que costar tu pasaje. Te lo digo de otra manera. A mayor cantidad de pasajeros transportados, baja el precio del pasaje. A menor cantidad de pasajeros transportados, sube el precio del pasaje. Nosotros podremos llevar solamente pasajeros sentados, pero los precios van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque están en relación a la cantidad de gente que se mueve. Repito, cuando tenés un restaurante, tus platos están acordes a la cantidad de gente que vos tenés, o si no, no es sustentable tu negocio. ¿Números reales? ¿Se manejan números reales o estimaciones? Está garantizado, Sí. Estamos charlando, está garantizado en una relación contractual de nuestro sector privado con el gobierno nacional. ¿Sabe por qué? Digamos, llegamos hasta este punto haciendo estas preguntas previas por lo siguiente, César. Aquí, por lo menos creo que con Roberto compartimos la información de que las actividades podrían reabrirse, claro que con cuidados y con cosas que no se van a poder hacer como conciertos, clases y todas esas actividades, pero podría reabrirse la gran cantidad de actividades desde el 1 o desde el 4 de mayo, digamos, esa es una cuestión de definición del gobierno. Y eso significa aumentar el volumen de pasajeros, naturalmente, que tienen que transportar, aumentarán los colectivos y por lo tanto debería aumentar deberían aumentar las utilidades también de ustedes, ¿verdad? No este escenario, sino un escenario de reapertura, no voy a decir parcial, sino casi total, digamos, o por lo menos importante. Con ese escenario en el que probablemente se dispongan medidas sanitarias como las que ahora se dispusieron, que los pasajeros no puedan, que no haya pasajeros de pie, que todos viajen con tapabocas, eso no los afecta a ustedes, sino afecta más bien los controles allí, pero sí en la cantidad de gente van a transportar. Con esa expectativa, ¿ustedes creen que igualmente va a tener que haber un reajuste en el precio del pasaje? Claro, porque ninguna empresa ya va, te lo digo de otra manera, para a ver si se entiende. Hoy, para que mi precio de pasaje cueste 2.400 guaraníes en el servicio convencional, sí, debo de llevar 634 pasajeros por vehículo por día. ¿En cuántos viajes? En un día. No, claro, pero ¿cuántos viajes hace un colectivo? 3,5 en promedio. O sea, más o menos son 200 o 150 pasajeros por colectivo en un viaje. En un redondo. No, ahí en el redondo ya son como 300 más o menos. No, un redondo es ida y vuelta. Por eso, ya son 2 viajes. De parada a parada, ida y vuelta. Como un redondo, 3.5 es el promedio. Ah, 3.5 redondos entonces. 3.5 redondos. Entonces debo de llevar 634 pasajeros por vehículo por día. Hoy, en base a la normativa, estamos llevando 120, 150 pasajeros por día. Sí. No, pero eso es porque también se redujeron las actividades, no solamente por las medidas sanitarias, ¿verdad? Y ese es el punto. Ese es justamente, ahí llegamos al punto. Sí. Sentarnos a reestructurar una operación que permita la sostenibilidad del sistema. Ustedes no tienen el dato... Ya no van a ser la misma. ¿No les llegó el dato, o el viceministro de Transporte no les dio el dato de que todo podría reactivarse en mayo? No, nosotros no tenemos esa información y la reactivación, si se da, va a ser una decisión de la autoridad sanitaria
y será de manera gradual. Y ojalá nunca hubiese llegado a este problema en el cual estamos inmersos. Si vos ves ahí, ayer nomás los colegios privados querían 20 millones de dólares para sostener su estructura. Y nosotros somos el motor generador de una economía, porque a partir de que arranca lo único, la gente tiene capacidad de ir a pagar y cobrar sus cuentas. ¿Y cuál es la diferencia? Hoy dijiste que el gobierno nos cargue combustible y salimos. ¿Cuál sería, poniéndole un valor a eso, cuál sería el monto de lo que ustedes precisan para seguir trabajando en estas condiciones? Ese monto va a salir de una reunión que se tenga que tener para, como dije anteriormente, crear una estructura operacional en función de la Pero y en este escenario, pasajeros. César, ustedes en este escenario tienen sus cálculos, dicen 2.600.000 dejamos de facturar en un mes. Sí, porque ya pasó, ya transcurrió, pero ¿qué es lo que se viene? ¿Cuánta gente va a salir? No sabemos. El decreto es el que determina qué cantidad de gente va a salir, porque te delimitan. En función a esa cantidad de personas que van a salir, vamos a poder decir, bueno, vamos a sacar a las calles X cantidad de vehículos a tanta frecuencia. Su coeficiente de consumo es este, entonces este va a ser la cantidad de combustible que se necesita. Pero hay que sentarse a trabajar sobre eso y no ser reaccionarios. Hace 30 días, repito, hemos planteado esta situación y no tenemos respuesta. César, ¿el subsidio se paga por la cantidad de pasajeros transportados? Así mismo. O sea que ustedes van a recibir menos dinero en este mes entonces por la cifra que estás mencionando. No, es a la inversa. ¿El subsidio se paga cómo? ¿Estimaciones? No. Tu precio de pasaje es 2.400. Sí. 2.488 dice el decreto. Sí. Entonces, vos pasajero, o yo pasajero, pago 2.400 y el Estado me paga 88. Pero para eso se tienen que cumplir ¿cuál premisa? Que tengo que llevar 634 pasajeros. Si llevo menos pasajeros, el precio del pasaje sube y ahí los niveles de subsidio varían. Se van a ir por las nubes. No, claro, pero actualmente para que ustedes cobren ese subsidio no se hace sobre la cantidad real transportada todos los meses, se hace sobre una estimación de transporte. Siempre fue a lo largo de toda la vida una estimación porque nunca... Claro. No tiene sistema de control electrónico. Recién hoy tenemos un sistema electrónico que está instalado en 600. O sea que lo que van a recibir en este mes de subsidio es más de lo que realmente están transportando. No, porque los costos se mantuvieron igual para nosotros. Pero sacaron menos colectivos a las calles. Pero ahora, hace 15 días que salió el 50%. Y claro, pero el subsidio que van a recibir sigue siendo el mismo. Sí, 88 guaraníes por cada pasajero. Sigue siendo el mismo, digamos. Es un monto... El mismo monto. Sí. Debe ser el mismo monto. Habiendo transportado menos pasajeros. Y tuvo que haber sido a la inversa. ¿Por qué? Porque cuando me cayó mi cantidad de pasajeros, se tenía que reajustar ese número que no se hizo, y entonces el subsidio iba a ser superior. Pero repito, para no discutir cuestiones económicas, de dinero, de que queremos más dinero o esto o lo otro, ponemos a disposición del gobierno nuestros buses, nuestros choferes y nuestra operativa, y que ellos nos carguen el combustible y le llevamos a la gente. ¿Y ustedes pagan los sueldos de choferes y la operativa? Le pagamos el sueldo de chofer, nuestra operación. Pero se quedan con toda la recaudación de los pasajes. ¿Y qué recaudación a razón de 120 pasajeros por día? Puedes hacer número y vas a ver que... Son 120.000 viajes nomás. 120 pasajeros día. No, yo te hablo en general, Cetrapam, porque decías de 1.200.000, en realidad vos decías pasajeros, ¿verdad? Sí, son boletos, viajes, ¿verdad? Sí, boletos. De 1.200.000 bajó a 120.000 o 150.000, decías. Sí. Ya. La cantidad de pasajeros transportados y la cantidad de boletos vendidos. Claro, cantidad de boletos vendidos. Así es. ¿Hay alguna reunión prevista, César? No, ninguna. Hasta ahora no hemos recibido ninguna comunicación. Repito, esto que estamos charlando vos y yo en este momento, ya lo charlamos hace 30 días con las autoridades y el problema se da porque nunca vino una respuesta. Es que yo creo y hay sectores del transporte que han parado ya hace un mes. Fíjate lo que sucedió en Linatran. Linatran hace tiempo se lo respuesta y se mandaba a mudar. No hay viajes al interior de la República ni del interior para acá. No hay viajes al exterior, no hay viajes a San Paulo, a Curitiba, a Buenos Aires, a La Plata. Linatran cerró sus puertas hace 30 días y no sabemos qué es lo que hacen. Nosotros seguimos transportando menos gente, moviendo la misma estructura de costos y los salarios no nos esperan.
Bueno, preguntaremos en el viceministerio. Lo que estaba pensando nomás es que el gobierno está pidiendo a muchas empresas que cierren, pero que sigan manteniendo a sus empleados, pagando. Imposible. Es un poco duro, ¿verdad? Para digerirlo, pero digamos, en este contexto el transporte está recaudando algo, por lo menos. Es lo mismo que yo te diga, vos deja de trabajar, deja de tener sueldo, pero vas a mantener tu mismo nivel de vida. Es que eso les están pidiendo a muchas empresas. Y es irracional. Bueno. Ahora, perdón, Guillermo, una última consulta nomás. Si fin de mes, supongamos que no haya arreglo, ustedes paran fin de mes, ¿hay posibilidad de que les saquen los itinerarios, César? Y podrán hacer lo que quieran. ¿Y quién se hará cargo? ¿Quién tiene la capacidad de comprar 200 buses? Si esto no es un paro, esto no es un chantaje. Este es el decantamiento propio de una incapacidad para hacer frente a la operación. Dicho de otra manera, hoy el mismo gobierno me reconoce que puedo hacer la suspensión temporal de los contratos de trabajo. Pero no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque pusimos los hombros, pero estamos tocando fondo. El 1 de mayo ya no sacarían colectivos si todo sigue así, si la operativa sigue así. Así mismo. Gracias, César. Seguimos hablando. Un placer. César Ruiz Díaz de Serrapam.